Así que vamos a continuar este día miércoles con el estudio que venimos teniendo acerca de este tema tan importante, un tema que es muy teórico, que tiene que verse algo de la técnica, ¿verdad?, de la lectura y de la comprensión, un tema que nos lleva a desempolvar nuestros hábitos de estudio y tener también la práctica de tenerle un poco más de tiempo, de conciencia, de esfuerzo a lo que es la lectura bíblica. Ya en varias ocasiones hemos compartido la idea de que leer la Biblia no se trata de ir en una maratón para terminarla en un año y ya eso va a dar un resultado. Claro que tenemos que leer la Biblia, claro que tenemos que escudriñar la Escritura, pero con una idea y es encontrar el mensaje o recibir el mensaje que Dios quiere darnos a través de sus Escrituras. Así que el mensaje de la Biblia no está sujeto a cambios en cuanto al paso de los tiempos. El mensaje de la Biblia no es manipulable ni modificable. El mensaje de la palabra, al ser inerrante, es la revelación dada por Dios a los hombres de su voluntad, y eso se va a mantener así. Y dice que la palabra va a cumplirse, y el cielo y la tierra pasarán, dice la Escritura, y su palabra no pasará, de tal forma que nosotros tenemos que de alguna forma también ir teniendo mayor conciencia de cuán importante es que nos acerquemos a la Biblia con disciplina, con también diligencia, y podamos así también tener un mejor entendimiento de ella. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque me va a hacer una persona más intelectual, porque me va a hacer una persona más educada, más preparada. Sí, de hecho, vamos a crecer en nuestro intelecto, vamos a tener mejor preparación, pero no es ese el fin. El fin es poder encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas, escrita ahí en su palabra como cristiano. A partir de eso, viviendo sanamente en la palabra, poder ejercitar nuestra fe de una manera adecuada, porque esto nos libra del error, de la herejía, de la mentira, del engaño, de la falsedad, y lastimosamente también nos libra del entorno en el que vivimos hoy, porque hoy hay mucho error, mucha herejía, mucho engaño, mucha falsedad. Así que nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser conocer la verdad como verdaderos discípulos, permanecer en ella, y entonces, como dice la palabra misma, seremos libres. Así que hoy vamos a continuar con esta enseñanza. La semana pasada creo que nos quedó ahí en la mente la importancia de ser inductivos y no deductivos. Recordemos que estamos hoy leyendo y estudiando acerca de cómo podemos acercarnos a la Biblia inductivamente. Pues la costumbre, no solamente para acercarnos a la Biblia, sino para muchas cosas en nuestra vida, porque es el camino más fácil, es deducir. Deducir es atar cabos, pero a ciegas, y muchas veces eso sale muy mal. Allá, una vez al tiempo, eso podrá coincidentemente salir bien, pero por eso no se debe ocupar la deducción para venir a una escritura como la palabra de Dios, porque tenemos que ir por el otro lado, por la inducción, es decir, por el lado de ir encontrando el sentido del mensaje, encontrando el significado de este mensaje para poder luego, tomar su enseñanza. Así que por eso estamos estudiando el método inductivo. Hay tres grandes fases del método inductivo. La primera era, a ver si lo recuerdan, la observación, muy bien. La segunda, la interpretación de lo que hemos observado, y finalmente la aplicación. Entonces, el método inductivo me lleva a ser muy observador, y la observación no solo va a implicar en este caso a nuestros ojos, es decir, sí, ya vi la palabra, pero se refiere a algo mucho más profundo. La observación nos lleva a considerar cada detalle que está alrededor de lo que estamos leyendo y buscar a través de los detalles el sentido y el mensaje. Y luego de observar, la interpretación, qué significa esto, y finalmente poder decir a mi vida cómo esto puede ser usado y aplicado para el día de hoy, para la iglesia de hoy. Así que estamos en esta primera parte, que es la observación, y hemos ido viendo una serie de pasos a través de los cuales nosotros vamos a ir haciendo una observación adecuada a la escritura. Para ser inductivos, entonces, necesitamos afinar nuestro sentido. Y para primero comenzar a observar adecuadamente la palabra, necesitamos la guía de aquel que nos ha dado la palabra. Y por eso hablábamos que el primer paso de este método es comenzar
con la oración. Tenemos que el proceso de observación lo iniciamos con una oración y lo mantenemos y mantenemos esta actitud de oración mientras estamos leyendo la palabra. Es decir, que la oración no es, Señor, háblame a lo que voy a leer, enséñame lo que tu palabra dice, gracias y amén, y luego yo me pongo a hacer mi ejercicio mental. No, al contrario, el Señor, ahorita voy a abordar tu palabra, quiero entender este mensaje, y a partir de ahí, a la medida que voy recibiendo, entendiendo, interpretando, observando los detalles del texto, ir dialogando con Dios, porque Él es el dador de esta escritura. Y sabemos que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de sus hijos. Y mientras encontramos algo que el texto nos dice, nosotros podemos decir, gracias Señor, mira, esto no lo había visto, lo he leído tantas veces, pero te doy gracias porque en esta ocasión he podido aprender esta verdad de este texto y hablar con Dios. A veces serán dudas, Señor, ¿y aquí por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Esta actitud de oración, mantenerla durante nuestra lectura bíblica, durante nuestro estudio bíblico, es importante. Entonces, no es una liturgia, no es un ritual, ¿verdad? Primero ore y diga unas cuantas palabras mágicas y después empiece a leer el libro para que le sura. No, no, no. Es este diálogo, una definición básica de la oración es el hablar con Dios. Mientras estoy leyendo la Biblia, mientras estoy escribiendo, es bonito pensar en esto y decir, Señor, tú escribiste este libro. Y ahora lo estoy leyendo y estoy encontrando cosas que me llenan mi corazón y otras cosas que no entiendo mucho, pero sé que tú me vas guiando. Ayúdame para poder entender tu palabra e ir hablando con Dios durante este proceso diariamente. Cada vez que venimos a la palabra, leímos este versículo cuando dice que en Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es decir, la oración nos va a llevar a tener una conexión, una relación con Dios y a partir de ahí, pues, con la guía del Espíritu Santo, tratar de comenzar con nuestra lectura. Entonces, el primer paso precisamente es la oración, la oración. El segundo paso de la observación en el método inductivo es leer y releer el libro. Leer y releer el libro. Cuando estamos comenzando con este método, la recomendación que se nos ha dado es encuentre un libro corto que usted pueda estudiar de una manera inductiva. Porque si nos ponemos a estudiar un libro demasiado largo, eso nos puede llevar a la desesperación y a la frustración. O usted se empieza y dice, no, yo voy a comenzar con Isaías, voy a comenzar con Apocalipsis, que pues sabemos que por su tipo de contenido tienen cierta complejidad. Es indudable que necesitamos un esfuerzo mayor para un libro tan grande y tan complejo. Comience con un libro pequeño, comience con una lectura pequeña, pero dice la palabra, dice el método que tenemos que leer y releer varias veces. Muchas veces, no sé si les ha pasado, leemos tan a la ligera que leemos que dice algo, cuando lo volvemos a leer decimos, ah, no, estaba leyendo al revés. Quizás usted dice, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, usted está leyendo un mandato que es una prohibición y usted la lea como una afirmación. Vaya, aquí dice la Biblia que podemos hacer esto. Cuando lo leemos nuevamente decimos, no, dice que no podemos hacer eso. Entonces, a veces al leer y releer, vamos a ir descubriendo cada vez más detalles de lo que estamos viendo, ¿verdad? De lo que pueda estar sucediendo. Al principio usted puede leer solo para entender el panorama. Después usted puede leer para encontrar cuáles personajes hay en esta historia. Después usted puede leer para saber de qué trata esta historia. Después usted puede leer para saber a dónde, en qué lugar se desarrolló esta historia, etcétera. Leer y releer le va a llevar a usted a descubrir más detalles. Es un poco complejo esto, porque uno con una vez que lee ya dice, ya estuvo, ya lo leí. Es como, por ejemplo, a mí me cuesta ver una película completa, les soy bien honesto. Sentarme a ver una película completa no es lo mío. No es lo mío, me aburro o rápido estoy distraído y ahora últimamente, pues después de algunos años, uno se duerme, ¿verdad? Entonces ya rápido me duermo. Ahora hay gente que me dice, yo la he visto 6 veces esa película y no me cansa. Y yo digo, ¿cómo es posible? No, 100 veces, 20 veces. No, ¿cómo es posible que hayas visto esa película tantas veces? Y entonces, pero ya te la puedes de memoria, porque ahora esa gente que ve tantas veces una película, al final termina viendo muchos más detalles que los que uno puede ver con una media vista que le pueda dar. Entonces, cuando nosotros abordamos la escritura y leemos y releemos, precisamente nosotros vamos a ir encontrando en la lectura, debe de irse ejercitando el hecho de ir disfrutando
más la lectura, como ya nos había enseñado antes el pastor Mauri, de ir buscando desde los márgenes, desde las esquinas, hasta completar el marco y luego empezar a encontrar todas las partes de aquel rompecabezas que pueda tener este libro que estoy leyendo, esta lectura que estoy haciendo. Entonces, esa parte pues es importante. Leer y releer nos va a llevar a eso. Leer y releer nos va a llevar a tener los detalles. Ahora, segundo paso. El tercer paso en el que nos vamos a detener este día, ese tercer paso es ya un ejercicio bastante técnico, porque debemos tener algunas ideas de la literatura. Este tercer paso trata de identificar el tipo de literatura que estamos nosotros leyendo. Y cuando digo que es bastante técnico, no quiero decir que es difícil, solamente que a nosotros tenemos que tener ciertas características en cuenta. Porque dependiendo de cuál es el tipo de literatura que estamos leyendo en ese momento, así nos va a tocar abordar el texto o no. Depende de qué sea lo que estamos leyendo, así vamos a tratar de interpretarlo. No voy a leer igual Apocalipsis que Génesis. No voy a leer igual Proverbios que Mateo. Son libros que tienen una literatura diferente en su contenido y su forma de lectura es diferente. Vemos algunos ejemplos. La poesía hebrea que se ve en el libro de los Salmos. Es muy diferente la estructura. Incluso es fácil encontrar el libro de los Salmos. ¿Por qué? Primero, porque está en el medio de la Biblia y es bien grandote. Pero segundo, si ustedes abren su Biblia y van a ella, ustedes van a ver que la estructura de los Salmos es en verso. Y la mayoría de los libros que usted tiene después de los Salmos y antes de los Salmos son párrafos. Lo mismo pasa con el libro de Job. Usted ve versos, el libro de Proverbios, usted ve versos, no ve los grandes párrafos, usted va viendo verso, 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 verso. Entonces son diferentes. Asimismo, estos libros como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, son bien diferentes a las cartas como Colosenses, que hace poco estuvo predicando el pastor Mauri. Es diferente el libro. No es lo mismo leer un libro histórico como Samuel a leer una carta de Pablo como Colosenses. Son dos cosas diferentes que tenemos que tener en cuenta los elementos de cada tipo de literatura. Así, por ejemplo, los libros de historia, obviamente nos dan antecedentes, nos dan historias reales, nos cuentan historias que han sucedido en épocas antiguas, en épocas pasadas, y cómo Dios trató con personas reales, cómo Dios se relacionó con estas personas, pero al narrarnos estas historias, no necesariamente va a constituirse ahí una doctrina. Por ejemplo, ¿cuántos hemos leído la historia de que en cierta ocasión Dios le dice a Abraham en el libro de Génesis: quiero que traigas a tu hijo Isaac y lo sacrifiques y lo ofrendes y hagas un holocausto? ¿Sí? Era su primogénito, el Señor le habla a Abraham y le dice: ve y haz este holocausto. Entonces Abraham toma al niño y camina con la leña y va hacia el monte Moriah a hacer el sacrificio. No podemos... Eso es una historia de personajes reales, con hechos reales, pero a partir de ahí no podemos sacar la doctrina de que vamos a sacar la doctrina del sacrificio del primer hijo. No se puede. Una vez al año, no, dice Fernando, por favor, no. No vayan a sacar esa doctrina. No podemos hacer. Entonces, en el actuar de Dios ahí, no podemos decir, una doctrina es que Dios a todos nos va a pedir que hagamos el sacrificio de nuestros hijos, por ejemplo. Sé que es una idea bastante loca la que les estoy compartiendo, pero precisamente, ¿por qué no podemos hacer de eso una doctrina? Porque es una narración. No era el fin de aquel momento enseñarnos una doctrina como tal, sino que era la narración de la historia de la fe de Abraham y su obediencia a Dios, siendo probada a través de ese suceso. Entonces, en ese sentido, pues, hay diferencias importantes entre los diferentes libros de la Biblia. Por lo tanto, la mayor parte de la doctrina, por ejemplo, que ahora como iglesia nosotros practicamos, está contenida en las cartas que están en el Nuevo Testamento. Ahí está la mayor parte de doctrina. El desarrollo de la doctrina de nuestra iglesia hoy está en las cartas. Estamos hablando de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan. Todas estas cartas
ahí sí que encontramos doctrina, porque el deseo de Pablo, el deseo de Pedro, el deseo de Juan, era enseñar a la iglesia la doctrina que debían practicar y corregir incluso algunos errores doctrinales que estaban practicando. Entonces, su énfasis o su objetivo era ese. Entonces, depende, ¿verdad? ¿Qué libro estemos leyendo? Así vamos a ir encontrando diferentes tipos de literatura. Y para eso tenemos que aprender a reconocerla. A medida que vamos leyendo el libro, usted por ejemplo empezó a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel es un libro histórico, meramente histórico, narrativo histórico. Ahora, a medida que voy leyendo Primera de Samuel, voy encontrando cosas y entonces entendiendo algunas situaciones de aquella época, pero yo digo, ¿aquí cómo es? ¿Qué significará esto? Ahí entonces voy haciendo uso de algunos otros recursos o herramientas. Hace unos miércoles, quizás hace como un mes, el pastor Mauri nos enseñaba algunas herramientas con las cuales debe de contar un estudiante de la Biblia. ¿Ustedes recuerdan esas herramientas cuáles eran? Un buen diccionario, muy bien. ¿Qué otra cosa? Una concordancia, una Biblia de estudio. ¿Qué me dijiste? Diferentes versiones de la Biblia. Entonces, cuando estoy leyendo el libro, a medida que voy leyendo, entonces voy haciendo uso de estas herramientas, haciendo uso de estos recursos que tenemos ahí que nos permiten luces acerca de lo que la Biblia nos está narrando. Por ejemplo, para poder comprender bien el libro de los jueces o el libro de Ruth, que es también una novela romántica, una novela histórica, es un libro narrativo, el libro de Ruth. Y uno dice, hay algunos detalles ahí que debemos comprender acerca de Ruth y entender por qué Moab era el peor lugar al que se podía ir Ruth Ruth y su esposo cuando se movieron, Noemí y su esposo cuando se movieron a Moab, porque ese lugar no era bueno. Entonces uno dice, ahí no lo explica en el libro de Ruth. Pero cuando vamos a un diccionario bíblico, cuando vamos a una referencia, cuando vamos a una concordancia, encontramos que era un pueblo al cual Dios había catalogado como un pueblo anatema. Entonces, todos esos detalles tenemos que ser curiosos para irlos nosotros descubriendo. Tenemos que ir haciéndole esta observación de la cual estamos leyendo. ¿Por qué se fueron a Moab? Algunos que tienen esta Biblia de estudio o en el internet, a qué distancia estaba Belén de Moab, y usted va y se hace una idea de qué recorrido hicieron, etc. Usted va enriqueciendo su panorama acerca de lo que está leyendo. Usted va viendo, por ejemplo, también muchos de los salmos están escritos en el libro de los salmos, pero tienen una referencia a alguna historia, ya sea de Crónicas o de Samuel, y dice, este salmo lo escribió cuando era perseguido por su hijo Absalón. Y entonces usted ve el salmo, ve el hecho poéticamente, pero luego puede ir a ver ese mismo hecho narrativamente. Entonces, allá la historia la cuenta, cómo va, y el salmo nos da a entender qué había en el corazón de David y cómo se sentía, y lo expresaba a través de la poesía. Por ejemplo, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que nos tenemos que ir considerando. Hay un ejercicio que podríamos hacer, y es poner un tema. Eso es solo un ejercicio. Podemos decir, hermanos, tratemos de buscar ejemplos o evidencias del poder de Dios en toda la Biblia. Vamos a buscarlo en una narración, vamos a buscarlo en una poesía, vamos a buscarlo en una carta y vamos a buscarlo en un libro profético. Busquemos evidencias del poder de Dios. Y entonces usted puede empezar a hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué evidencias puedo buscar del poder de Dios? Y usted va y en el libro de Génesis, ahí nos narra la creación, que con su palabra creó todo. Entonces ahí podemos ver el poder de Dios narrado en el libro de Génesis. Y luego allá en el libro de Salmos usted puede encontrar un salmo que nos hable acerca de la creación y cómo Dios fue haciendo todo, pero lo dice de una manera poética. Y luego podemos ir a un libro, a una de las cartas y encontrar en las cartas una evidencia del poder de Dios. Son tres formas de que nos habla del poder de Dios, pero dicho con literatura diferente, narrativa, poética o epístola. Entonces, eso marca mucho de la lectura que tenemos.
que hacer de libros que estamos nosotros estudiando. Marca mucho el tipo de literatura. Si es histórico, por ejemplo, el libro de Génesis establece la historia de la creación de Dios desde el principio de los tiempos. El libro de los jueces registra el periodo de la historia de Israel cuando era gobernado por los jueces. El libro de los Hechos registra el periodo de la historia cuando la iglesia empezó a propagarse por todo aquel mundo conocido en aquella época. Una de las cosas que creo que debemos hacer un esfuerzo por aprender es hacernos una idea del cronograma de la Biblia. Es decir, tratar de tener una línea de tiempo para tener una ubicación en qué momento están sucediendo las cosas. Por ejemplo, uno dice, es que la mayoría de libros tienen un inicio, ¿sí? Inician acá, luego tienen un desenlace que van en orden, cronológicamente hablando, y después al final termina con el cierre, con lo último. Por ejemplo, entonces, en ese sentido, nosotros podemos agarrar la Biblia y decir, si vamos en ese orden, Génesis fue primero, los libros de la ley fueron primero, luego fue Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y vamos, voy en ese orden, y después llegamos a Job, ¿ok? Y después llego a Salmos, y ya cuando llego ahí, ¿en qué momento se escribieron los Salmos? No fue, estos libros no están ubicados en orden cronológico, y la cosa se pone mucho más interesante cuando llegamos a los profetas menores, que ustedes me van a decir ahorita de memoria con una rapidez que yo no las puedo alcanzar. ¿Cuáles son? Gracias, fue demasiado rápido, hermano. Ya lo aplazamos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías. Ok, ¿en qué momento de la historia, por ejemplo, Ageo estaba haciendo su ministerio como profeta? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue que Isaías fue usado por Dios para ser el profeta para el pueblo de Dios? Entonces, uno de alguna manera se pierde a veces en la historia porque no entiende lo que Isaías está diciendo, porque no sé en qué momento de la historia pasó eso. Es como que le empezara yo a contar un hecho de mi vida sin decirle nada de contexto. ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y empezar a decirle cosas. Cuando uno no le pone contexto a las cosas, se pueden llegar a malinterpretar. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos días. Yo subí una foto con una bebé y no puse nada. Solo subí la foto con la bebé, mi sobrinita. Y entonces muchas personas que tengo en las redes empezaron, felicidades, que es papá, qué lindo su tercer hijo, es niña o es niño, y todos felicitándome porque yo era el papá. No les puse contexto. No, tampoco les di respuesta para que se hagan la idea que tengo ahora 3 hijos. Pero cuando yo vengo y agarro a Jeremías, cuando agarro a Ezequiel, cuando veo el libro de Habacuc y empiezo a leerlo tal cual y no tengo un contexto, yo tengo que tratar de ubicar en qué momento pasó esto, porque eso me va a ir dando a mí, si es historia, pues la base de la historia es tener un orden cronológico en nuestras mentes. Para conocer la historia hay que tener un orden cronológico. Una vez, esto en todo aplica para la historia, pero una vez estaba observando una clase y esta maestra estaba hablando acerca del momento en la historia de El Salvador cuando se expropiaron las tierras comunales y ejidales a los campesinos y se entregaron para hacer las fincas cafetaleras. Y estábamos hablando de la historia de El Salvador en su momento de la República Cafetalera. Eso fue allá entre los años 1900 y 1928, 29. Entonces, esta maestra, mientras daba su clase, como vio que se trataba de que expropiaron tierras a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las diferentes personas que trabajaban las tierras, se las expropiaron para hacer las cafetales. Entonces la maestra, uno de los recursos de enseñanza que quería aplicar era mostrarles un video a los estudiantes de la reforma agraria de El Salvador y cómo se quitaron la tierra a los terratenientes para poder distribuirla de manera más justa entre la población. Los dos eventos eran una expropiación de tierra por parte del Estado para una redistribución, pero no estaban relacionados, porque la reforma agraria se dio allá por 1970 y algo, mientras que la República Cafetalera fue a principios del siglo.
Entonces la maestra estaba perdida en los tiempos y estaba viendo un video de 100 años después casi, de 60, 70 años después, de un hecho que no cuadraba. Entonces, históricamente, ella no estaba ubicada en su línea de tiempo. Cronológicamente andaba perdida. Y yo creo que también cuando nosotros leemos la Biblia y nos vamos, por ejemplo, a los libros históricos, narrativos, si no tenemos más o menos una idea de cómo fueron sucediendo las cosas, entonces es cuando podemos llegar a encontrar una confusión y perdernos en esto. Y por eso no encontrarle sentido a libros como Habacuc, como Sofonías, como Ageo, como Jonás, etc. Por eso entonces es importante que este tipo de literatura, la histórica, narrativa, la aprendamos a ubicar primero en su tiempo. O sea, si me va a contar una historia, ¿de cuándo fue esa historia? ¿Y qué pasaba en ese momento? Entonces yo empiezo a leer este libro más detenidamente. Entonces, identificar el tipo de literatura en el lenguaje y literatura como materia, ustedes tuvieron que haber hecho esto. Es el análisis literario de una obra. ¿Qué significa el análisis literario de una obra? No solo es leerla, sino quién la escribió, en qué año la escribió, cuál era el contexto social, cuál era el contexto cultural, cuál era el contexto político, cuál era el contexto histórico, etcétera. Considerar todas estas cosas. Entonces ya después usted puede analizar esa obra y no solamente leer lo que pasó, sino enriquecer su conocimiento sabiendo todo lo que sucedió alrededor de esa historia para que esa historia se diera como se dio. Entonces se da un análisis literario. Y cuando nosotros vemos esta historia, cuando vamos a la Biblia, a los libros históricos, como una base, como un fundamento, si algo podría compartirles en esto, es que tenemos que estar ubicados más o menos en qué tiempo pasó esto. Entonces, ya será un ejercicio que en algún momento vamos a tener que hacer, el tratar de hacer una línea de tiempo de los hechos como fueron aconteciendo bíblicamente. Hay en el internet imágenes bien interesantes que les plantean ya la línea de tiempo. Búsquelas y ponga una línea de tiempo desde Génesis hasta Malaquías y usted va a ver ahí ubicados los profetas en qué momento fue sucediendo cada cosa. Entonces eso le va permitiendo a usted entender a dónde estaba Israel, para quién fue escrito este libro, qué circunstancias rodeaban a la historia que estamos leyendo. Eso es parte de la narrativa histórica. Tenemos que ubicarnos en qué momento sucedió. Tenemos que ubicarnos en eso para poder a partir de ahí tratar de entender el libro que estamos leyendo. En segundo lugar, tenemos también libros que son biográficos. Por ejemplo, vayan conmigo a Lucas. Hay unos versículos acá en Lucas, en el primer capítulo, los versículos del 1 al 4, que aquí ya nos facilita mucho el doctor Lucas porque nos hace entender qué tipo de libro va a escribir. Y se lo hace saber claramente a Teófilo, y me gusta mucho cómo lo expresa Lucas. Dice, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, ya varios han escrito acerca de lo que vivimos con Jesús, tal como nos lo enseñaron los que desde un principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, hemos ido recopilando la historia de Jesús a través de las palabras de los que fueron testigos de primera mano, los discípulos. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese versículo es clave. Le dice Lucas a Teófilo, te voy a contar la historia otra vez, pero te la voy a contar desde el origen y en orden. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es también lo que pretendemos nosotros con nuestra escritura. Conocer bien la verdad de las cosas en las que somos instruidos. Por eso es importante que tengamos en orden el esquema histórico de la Biblia. Y en este caso, Lucas es un libro que en su narrativa nos va a dar la biografía de Jesús, por supuesto. La biografía cronológica de nuestro Señor Jesucristo comienza desde su genealogía, quizá un poquito antes, y luego nos da su genealogía hasta su resurrección. Todos los hechos que pasaron en la vida de Jesús en el orden cronológico en que acontecieron. Lucas, como nadie
de los otros evangelios nos permite tener una línea de tiempo de la vida de Jesús. Eso es importante. Si usted hiciera su línea de tiempo, usted tendría que comenzar contándonos desde que usted se acuerda siendo chiquito o una bebé, y a partir de ahí ir con los datos, ¿verdad? Ahora, es bien interesante cuando alguien tiene la capacidad de decirnos en orden cómo pasaron las cosas. Pero qué complicado es cuando alguien nos quiere contar una historia y nos dice una cosa por aquí, otra cosa por... Pero espérame, ¿eso pasó antes o después? ¿Qué después? Y después antes de esto. Y uno queda confundido. Te entendí. Volveme a decir, pero decímelo en orden. ¿Ya? Muchas veces nosotros conocemos cosas de la Biblia, pero las tenemos en un total desorden. Por eso es importante que poco a poco vayamos ordenando nuestros hechos históricos acerca de la Biblia. Y en este caso, pues Lucas es un buen ejemplo de una biografía de la vida de nuestro Señor. Vamos ahora también al centro de nuestra Biblia. Vamos a Salmos. Hemos estado, el Salmo 119, lo estuvimos subrayando, lo estuvimos observando, buscando ahí algunos señalamientos, algunas promesas, algunas verdades que el Salmo establecía. Y nosotros podemos ver las estructuras características de la poesía. Al ser esto una traducción a nuestro lenguaje para que nosotros podamos comprender, se disfruta, un salmo se disfruta. ¿A cuántos nos gusta leer los salmos? Yo creo que a todos. Un salmo es precioso de leer. Algunos los tenemos hasta memorizados porque son poesía y en español incluso tienen esta connotación poética. Pero no puedo imaginármelo en exactitud, pues no conozco el lenguaje hebreo. Pero la verdadera riqueza de esta escritura está en toda la composición que se debe de respetar para escribir la poesía. Es decir, que mucho de la belleza de estos salmos está en su idioma original, y si lo pudiéramos hablar fuera tan lindo como para nosotros los poemas de los escritores salvadoreños. Decimos, ay, qué bonito, ¿verdad? El Alfredo Espino, cómo escribía esos poemas, cómo le rimaban, qué bonito se oye cuando un poema tiene esta consonancia y sus rimas van ahí tratando de darnos a entender una idea, y nos expresan cosas bonitas. De un limonero hacen un poema, de un árbol hacen un poema, etc. Para nosotros la poesía tiene algo que es musicalidad, tiene ritmo, la poesía tiene estas características que al oído suena diferente, suena agradable. La poesía apasiona al oído, por esa razón. Ahora, vea esto. Nosotros hoy lo leemos y es lindo lo que dicen los salmos, pero su estructura como poesía es mucho más enriquecedora para nosotros cuando entendemos cómo se escrita. Por ejemplo, una de estas cosas impresionantes, solo como una muestra, es en el Salmo 119. Ustedes pueden ver en el versículo 1 arriba dice Aleph, en el versículo 9 arriba dice Bet, en el versículo 17 arriba dice Gimel. Todo esto, lo que debemos entender es que cada una de esas es las letras del alfabeto hebreo, y con esas letras han ido estructurando todo el Salmo, que a su vez, ya lo sabemos, es un salmo, una poesía que tiene que ver con la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Todo el Salmo, 176 versículos ordenados alfabéticamente que nos hablan acerca de la palabra de Dios. Para sentarse a hacer un poema como esto, uno tiene que respetar un montón de reglas, de métricas, para poder llegar a escribir una literatura como tal. La poesía tiene esta virtud, por eso es un arte, porque hacer poemas no es solo hacer que las últimas sílabas coincidan. Hacer poemas es diferente, hay diferentes reglas, hay sonetos, estos sonetos tienen que llevar cierta cantidad de sílabas, hay versos de arte menor, versos de arte mayor. Obviamente eso no lo tenemos que saber para venir a la palabra, pero tenemos que entender que la poesía usa muchas figuras literarias, y las figuras literarias son cosas que nos ayudan, herramientas que nos ayudan a expresar con belleza una simple verdad o una verdad compleja, pero es a expresarlo con belleza. Entonces, no puedo venir a un salmo, a una poesía, a abordarla como una historia. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo voy a encontrar los mismos elementos. Entonces, un salmo, una poesía me puede contar una historia,
pero me lo va a contar con muchas figuras literarias, con una estructura específica y a través de versos. Así que eso también nos debe de condicionar para nosotros poder tener un acercamiento a los Salmos o a Job o a libros como Cantares, por ejemplo. Hace unos días recordábamos esto. ¿Qué tal si al día de hoy nosotros le dedicáramos las palabras que en Cantares se dedican el esposo a la esposa? Hasta nos sentiríamos un poco ofendidos, ¿verdad? Al decirle tu pelo ahí como pelo de cabra, ¿verdad? Y decirle cosas extrañas, así como para uno hoy es poco entendible que un hombre le esté diciendo esa cosa a esa mujer. Y entonces ahí tenemos que entender en qué momento fue escrito esa poesía, cuál era el mensaje que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, luego tenemos también los tipos proverbial. Solo algo acerca de los salmos. No, lo vamos a ver luego. El tipo proverbial, es decir, tenemos libros históricos, libros que dan biografía, libros que dan poesía, pero también libros que dan proverbios. Obviamente el libro de proverbios es el ejemplo que tenemos que ocupar. Yo creo que a todos en algún momento nos agarró de leer el proverbio del día, ¿verdad? El proverbio número 1. ¿Cuánto es ahora? Decía, tanto. Leamos el proverbio del día entonces. Y empezábamos a leer el proverbio del día. Estos proverbios son literatura sapiensal, de sabiduría, que son prácticos, son una recopilación de dichos concisos que exponen sabiduría e instrucción para nuestro corazón. Es decir, que las verdades que dicen los libros de proverbios nos van a ir llevando a constituir en nosotros una sabiduría mucho mayor. De ahí pues que encontramos varias veces que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí encontramos también verdades como adquiere sabiduría sobre cualquier cosa, busca la inteligencia, trata de adquirir sabiduría, atesórala, búscala como al oro, como a la plata, etcétera. Tantos proverbios, y luego ya en la primera parte de este libro de proverbios nos habla de la importancia de ser sabios, y la segunda parte ya nos da consejos prácticos para la vida diaria, consejos prácticos de utilidad diaria. Ahora, algo importante, el libro de proverbios tiene como finalidad enseñarnos doctrinas. Tendríamos que considerar esta pregunta. ¿Encuentro doctrinas en el libro de proverbios? Porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar en algunos proverbios que de repente se toman como verdades absolutas. Por ejemplo, vamos a Proverbios 22:6. ¿Qué es lo que dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es un consejo. Ahora, ¿es esta una promesa de que si usted instruye a un niño en el camino, este niño se va a volver un cristiano y nunca se va a apartar de ese camino? Pero a veces se interpreta de esa manera. Entonces tendríamos que considerar qué es lo que acá nos está tratando de enseñar el proverbista. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un consejo de educar a un niño, de esforzarnos por la enseñanza a un niño, pero no es una promesa de que todos los niños, porque sean bien educados y criados en la iglesia, se van a convertir en hombres de bien y que nunca no va a haber la posibilidad de que se aparten del camino de Dios. Entonces tenemos que abordar esto como un consejo. Es una regla que nosotros podemos buscar aplicar y que va a obtener sus resultados, pero va a variar con respecto a muchos otros factores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de los proverbios, son consejos para la vida diaria, prácticos, algunos de ellos muy directos, que nosotros tenemos que utilizar para enriquecernos como personas sabias que tratamos de ser delante del Señor. Entonces, este es también otro tipo de literatura. También otro tipo de literatura que encontramos en la Biblia es el libro, la profecía. Y quisiera que fuéramos un libro que es bien interesante. Vayan conmigo a Daniel, el libro de Daniel. Vamos a aprovechar para abordar aquí también que hay algunas combinaciones en algunos libros. La más evidente es la del libro de Daniel. Pero, por ejemplo, en este libro, por ejemplo, si ustedes van ahí moviendo sus hojitas nada más, en el principio, en el capítulo 1, empieza con historia. Si ustedes leen Daniel, el capítulo 1 es Daniel y sus compañeros son llevados a Babilonia. Y es aquella historia donde Daniel dice, mire, nosotros no queremos comer de la comida del rey, queremos comer legumbres. ¿Recuerdan toda esa historia? Ok. Al capítulo 2,
En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y entonces exige que alguien se lo interprete y nos cuenta esa historia. Es otra narración. En el capítulo 3, Nabucodonosor también, perdón, el libro de Daniel también nos cuenta cómo fueron rescatados Daniel del horno de fuego y cómo Nabucodonosor llevó a hacer una estatua, pidió que se adorase y entonces les pusieron el dedo porque habían unos judíos que no la estaban adorando y entonces metieron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego y nos cuenta toda esta historia y cómo salieron ilesos de aquel horno. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 nos narra cómo Nabucodonosor, que era el gobernante de Babilonia de aquella época, se volvió loco de repente, ¿verdad? Porque se convirtió como en una bestia. Nos narra toda esa historia. Vamos al capítulo 6. Solo vamos por encimita viendo que esta es la parte histórica del libro. Después nos narra cómo Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, estaba teniendo un gran banquete y en ese gran banquete, borracho, mandó a traer los vasos del templo y empezó a tomar en ellos y le apareció la mano en la pared que le escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin y ese día cayó Babilonia a manos de los caldeos, por ejemplo. Nos va contando esta historia, nos va contando esos relatos, ¿verdad? Perdón, de los medopersas, a manos de los medopersas. Luego vemos en el capítulo 6, vemos cómo fue Daniel también acusado injustamente por unos políticos ahí que le querían quitar su puesto y al final lo terminan tirando al foso de los leones y hasta ahí todas esas historias que nos cuenta el libro de Daniel, un libro hasta ahí meramente histórico. A partir del capítulo 7 cambia y empieza la profecía. Y por ejemplo dice en el versículo 7, en capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Y entonces, solo para que vea un ejemplo, cómo cambia el tipo de literatura. Versículos 3 y 4, leamos del capítulo 7. Y 4, vamos a leer del 2. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes a una de la otra, subían del mar. La primera era como un león que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que el otro, o sea que era un oso disparejo y tenía su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Y luego, después de esto, otra semejante a un leopardo con las 4 alas de ave de sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y después estaba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Y si uno lee así, estas 4 bestias, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué dice esto? Uno empieza como a sentirse raro, ya viene el fin del mundo, ¿qué está sucediendo? Porque vemos esta narración y vemos puros símbolos. Y solo para que tengamos una idea, la primera bestia, ¿quién era? Dice que era como un león que tenía alas de águila y que mientras él miraba, las alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se paró sobre sus pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Estas 4 bestias, después ahí lo explica la misma palabra, pero tienen un significado cada una de ellas. Por ejemplo, esta primera bestia representaba a Babilonia. Y este oso que era patojo representaba al imperio medo-persa, porque un imperio era la combinación de los medos y los persas, y uno era más dominante que el otro, y por eso venía medio patojo. Y se cree que las 3 costillas que traían en su boca es que los medo-persas arrasaron con todos los imperios para conquistar el mundo conocido. Entonces eran feroces y devoraban mucho. Así, por ejemplo, cada una de las cosas tiene su significado. El leopardo de 4 alas y de 4 cabezas se cree que es el imperio griego, que fue Alejandro Magno, que empezó a conquistar súper rápido, estaba bien joven cuando ya había conquistado casi todo el mundo y de repente su reino fue dividido entre sus 4 grandes generales. Y así la historia se va contando. La profecía, en este caso de Daniel, se observa en la historia, pero para poder comprenderlo tenemos que entender el significado de todos esos elementos que son símbolos. No es que va a venir un león de 4 alas
y se va a parar aquí enfrente de nosotros, nos va a asustar. No, no se trata de eso. Son símbolos, es parte de lo que la profecía nos enseña. Ok, tenemos entonces históricos, biográficos, poéticos, proverbiales, proféticos. También tenemos cartas. Estas son lo que se conoce también como epístolas. Antes era más fácil explicar las cartas y las epístolas porque escribíamos cartas y epístolas. Ahora ya nadie escribe cartas y epístolas. ¿Alguien escribió carta aquí alguna vez? ¿Alguno que escribió alguna carta? Milita, muy bien. Ajá. ¿Nadie más escribió cartas nunca? Les dejaban su cartita. ¿A vos nunca te han dejado cartas? ¿Ah? Mail tampoco, ya mail ya no. No, eso es lo que mandaba yo. Antes teníamos la costumbre de escribir cartas. Se escribían muchas cartas. El correo era de uso general. Ahora, el tema de las cartas creo que lo tenemos más familiarizado porque tenemos varios años ya en la iglesia de estar estudiando cartas. Hemos visto Filipenses, hemos visto Colosenses, sabemos que hay destinatarios de la carta, escritor de la carta, momentos en que se escribe, historias que están alrededor de ella. Por ejemplo, en cuánto nos da sentido cuando entendemos que Pablo escribió la carta a los filipenses desde la cárcel. Es algo que hemos aprendido y vimos toda esa carta y es paradójicamente la carta que se trata del gozo. Y ahí es cuando recobra un sentido bien especial pensar como Pablo habla del gozo mientras está encarcelado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las cartas son pues estos textos a través de los cuales los apóstoles trataban de enseñar a la iglesia, estar al tanto de ella, corregir a la iglesia, y por eso hablamos hace un ratito de que encierran también en ellas doctrina, ¿verdad? Y por último, ya lo vimos un poquito, pero son las combinaciones. Por ejemplo, no todos los salmos de la Biblia están en el libro de los salmos. Hay salmos también en otros libros, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes buscan en Primera de Samuel, en el capítulo 2, ustedes van a encontrar ahí un salmo. Primera de Samuel, capítulo 2, es el cántico de Ana. Ahí encontramos un salmo, un cántico de una mujer que acababa de recibir de Dios la bendición de ser madre y que estaba también pues honrando al Señor por lo que había hecho en su vida. Entonces ese capítulo 2 del versículo del 1 al 11 de Primera de Samuel es un salmo. Así también encontramos un salmo en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, cantaron, hicieron un cántico y ahí está también un salmo descrito, por ejemplo. Entonces hay combinaciones de repente de diferentes libros. El libro de Samuel es un libro histórico, pero tiene un salmo contenido dentro de él. Así también lo es el libro de Éxodo, un libro narrativo, pero que tiene un salmo en él. Hay combinaciones, o como la que ya vimos que es la de Daniel, ¿verdad? Mitad histórico, mitad profético. Es otra combinación que podemos encontrar. Entonces, en ese tipo de circunstancias, entender qué tipo de literatura estamos estudiando es importante. Así que esto es bien fácil si nosotros hacemos el esfuerzo de memorizarnos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Entonces, lo primero que yo podría hacer es ir a cada libro y entender en qué conjunto de libros está, porque en la Biblia hay dos grandes divisiones. Esto lo digo rápidamente. ¿Cuáles son las dos grandes divisiones? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento tiene también subdivisiones. ¿Las conocemos? Está la Torá, los libros históricos, los libros sapiensales y los profetas mayores y los profetas menores. Ya ahí, si usted ahí ya tiene dudas, pues comencemos por ahí. Vaya a ver, ahí ya usted va a encontrar gran parte de lo que necesita saber. La Torá, libros históricos, libros sapiensales, los libros de profetas mayores, profetas menores, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿cómo está dividido? Los evangelios, el libro histórico, porque solo hay uno que es el libro de los Hechos, los otros son narrativos biográficos, el libro de los Hechos que es histórico, luego las cartas paulinas, luego las cartas generales y finalmente Apocalipsis, que es el libro profético. A partir de ahí usted ya tiene una noción de qué tipo de literatura es el libro en general. Si usted va a leer, por ejemplo, Josué,
¿En qué rango se encuentra? Está en los libros históricos del Antiguo Testamento. Si usted va a leer, por ejemplo, Filemón, está en las cartas generales del Nuevo Testamento. Usted ya tiene una idea de qué tipo de literatura es. Y luego, al llegar al libro, usted dice, Samuel es un libro histórico, pero en el capítulo 2 me encontré un poema. Usted encuentra ahí, identifica que ha cambiado un poco la narrativa o un poco, perdón, la estructura de la lectura. Entonces, todo esto solo se puede realizar practicándolo. Y luego, pues, entendiendo algunas características. Y no quisiera alargarme más, pero, por ejemplo, para identificar cuándo es narración, es básico entender algo. Por ejemplo, número 1, encontrar personajes, encontrar escenas. Son características de la narración. Palabras como después de unos días, al siguiente día, a la mañana siguiente, años más tarde, pasados algunos meses, que nos van dando indicadores o marcadores de tiempo. Uno dice, aquí me está contando una historia. Cosa que muy raramente vamos a encontrar en un poema, por ejemplo. Un poema no lleva estos indicadores de tiempo. Entonces, todos esos detalles los podemos ir identificando en la manera que vamos leyendo. Y me voy a quedar hasta ahí con diferentes tipos de literatura. Ha sido un rato cansado, yo sé, porque esto es bastante teoría, pura teoría, pero es necesario que lo vayamos abordando y vayamos con cada vez más sus características. Y en mi opinión personal, esto es una opinión muy personal, siempre la narrativa va a ser mucho más sencilla de empezar a estudiar por esto, porque es narrativa, porque es historia, y entonces uno puede más fácilmente comprenderlo. Ya la poesía tiene su dificultad, la profecía no digamos también. Entonces, comenzar con la narrativa es siempre, o las epístolas, es una buena opción. Así que, bueno, hermanos, vamos a orar. La próxima semana vamos a tratar de ir al cuarto paso, que es identificar el contexto. Esa es la próxima semana. Oremos, hermano.